Baja ese rifle, viejo. Esto no es un museo. Los jóvenes soldados se rieron. No dijo una palabra, solo pasó los dedos por un tatuaje descolorido en su antebrazo, un símbolo que pocos reconocerían. 6 horas después, esos mismos soldados quedaron inmovilizados, atrapados en una zona de muerte. Su francotirador había desaparecido, y el único hombre que quedaba era aquel del que se habían burlado. No tenían idea de que había sido entrenado por el francotirador más letal en la historia de Estados Unidos, Chris Cahill. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con esta emotiva historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy, y si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, pulsa el botón de suscripción para apoyar el canal. Lo llamaban Mac, aunque nadie sabía realmente si ese era su nombre, su apellido o un apodo que simplemente se le quedó. Él no habló mucho. Llegó a la base hace 2 semanas, lo dejó silenciosamente un todoterreno del gobierno, sin insignias, sin instrucciones, sin presentación, solo una firma en un portapapeles y un gesto de asentimiento del conductor que se alejó sin decir palabra. Nadie lo cuestionó. Esta fue una operación de entrenamiento conjunta entre los Rangers del Ejército y los SEAL de la Marina en una cadena montañosa no revelada cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Pasaban cosas raras todo el tiempo. El personal clasificado iba y venía como fantasmas. Pero Mac era diferente. Él no pertenecía, ni en el papel, y ciertamente no entre ellos. No llevaba rango, ni parche de unidad, ni medallas, solo una gorra descolorida por el sol, una chaqueta verde oliva sencilla y una cara que parecía haber olvidado cómo sonreír hace años. Su ojo izquierdo tenía una cicatriz descolorida que captaba la luz en ciertos ángulos, pero su mirada era tranquila, demasiado tranquila. Algunos de los jóvenes bromearon diciendo que parecía el tío de alguien que se perdió en un viaje de senderismo y se topó con una zona de guerra. Otros dijeron que probablemente se trataba de logística, o tal vez parte de algún oscuro descuido en materia de seguridad. Pero la verdad era que nadie tenía idea. Pasó la mayor parte del tiempo en el campo de tiro, sin disparar, solo observando, sentado en una caja destartalada, con los brazos cruzados, la espalda recta y los ojos fijos en los objetivos como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Los instructores apenas lo reconocieron. El mando no lo mencionó. El único registro oficial de su presencia fue una nota de una línea en el programa de operaciones que decía: Observador, autorización de nivel 7. Nadie sabía qué significaba el nivel 7. Al principio, las tropas lo ignoraron. Luego se burlaron de él, le susurraron comentarios durante el entrenamiento, le sonrieron cuando pasó caminando, le pusieron apodos. El anciano, el fantasma, el extra. Un soldado raso incluso le preguntó 2 veces si necesitaba ayuda para encontrar el mensaje. Mac nunca reaccionó. Él no los corrigió, no se inmutó, no habló. Simplemente caminaba con el mismo paso mesurado todos los días desde el cuartel hasta el área de entrenamiento, deteniéndose brevemente cerca de las jaulas de los francotiradores antes de retirarse a su puesto junto a los sacos de arena, en silencio, observando hasta que una mañana alguien notó el tatuaje. Hacía calor, 45 grados al mediodía, y el anciano finalmente se arremangó solo una vez, lo suficiente. Un tridente entintado y descolorido incrustado en la curva de un brazo esquelético, no la insignia del sello estándar. Esto fue diferente, más personal. Y debajo, solo 2 palabras: Cahill 1 de enero. Nadie preguntó por ello. Nadie se atrevió. Pero la noticia se difundió rápidamente. Algunos creyeron que era falso, solo un homenaje simulado. Otros comenzaron a buscar combinaciones en Google, tratando de encontrar una referencia. Pero no surgió nada, ni en la web abierta, ni siquiera en bases de datos restringidas. La tensión fue creciendo lentamente, como la presión de una tormenta en el aire. Cada día, el silencio de Mac se hacía más fuerte y más pesado. Él siempre estuvo allí cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando un novato no pudo apuntar,
cuando un observador falló, cuando un patrón de respiración no funcionó. Él nunca intervino, pero sus ojos hablaban, como si pudiera ver el disparo antes de que saliera del cañón. Como si ya supiera el resultado. Una mañana, el sargento Lennox decidió que ya había tenido suficiente. Joven, vivaz y ruidoso. Segunda rotación de Ramani. Buen tirador, mejor ego. Se acercó al anciano durante los ejercicios de francotirador, colgó su M110 sobre la mesa y lo dijo en voz alta delante de todos. Baja ese rifle, viejo. Esto no es un museo. Hubo una pausa, una larga. Un ritmo donde cada respiración en el rango se detiene. Mac no se movió. Simplemente miró a Lennox, luego giró lentamente su brazo, revelando nuevamente el tatuaje. Esta vez nadie se rió. El instructor que observaba desde la torre no dijo nada. Los demás observadores evitaron el contacto visual. Mac se dio la vuelta, caminó hasta la esquina y volvió a sentarse. Misma postura, misma caja. Esa noche, algo cambió. Fue la primera vez que se vio a Mac caminando solo cerca del TOC, Centro de Operaciones Tácticas. Se quedó afuera por un momento, mirando los mapas satelitales fijados en el tablero. Un capitán de la Marina salió a enfrentarlo, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los comandantes de la base apareció y asintió en silencio. El marine se congeló a mitad de paso, saludó y retrocedió. Mac entró, sin identificación, sin credencial de autorización. Simplemente entró directamente. Lo que pasó en esa tienda quedó encerrado tras labios cerrados. Pero a partir de ese momento las cosas cambiaron, silenciosamente. Unos días más tarde, la sesión informativa sobre la misión llegó con firmeza y rapidez. Una unidad de reconocimiento de SALS y Rangers se dirigía a un valle estrecho que se sospechaba era un importante corredor insurgente. La información era inestable, el clima impredecible y el terreno local estaba lleno de zonas muertas para el GPS. Aún así, órdenes eran órdenes. 8 hombres, 4 horas de ida y vuelta, sin refuerzos. Mac no fue asignado. Ni siquiera estaba en la lista. Pero de alguna manera, ya estaba preparando su equipo. Una pequeña bolsa, no una estándar, sin óptica digital, sin telémetro láser, solo un rifle envuelto a mano en tela y un par de placas de identificación antiguas que ya nadie podía leer. Lo llevó todo sin hacer ruido. El equipo se dio cuenta y, por supuesto, protestó. Lennox estaba furioso. Él lo llamó un pasivo. Dijeron que no podían poner peso muerto en una operación en vivo, pero el comando no se inmutó. Una frase susurrada fue suficiente. Él no es un peso muerto. Fue entrenado por Cahill. La cara de Lennox cambió. Todo el mundo conocía el nombre. Chris Cahill, la leyenda, el de Ramani. 160 muertes confirmadas. Más sin confirmar. El francotirador más letal de la historia militar estadounidense. Capacitó a cientos y salvó a miles. Pero murió en 2013, hace más de una década. Entonces, ¿qué significaba eso? Nadie preguntó. A la mañana siguiente partieron al amanecer. 8 hombres y una sombra silenciosa. Y ninguno de ellos, ni siquiera su oficial al mando, tenía idea de lo vital que se volvería ese 9º hombre antes de que terminara el día. El helicóptero aún no había desaparecido tras la cresta cuando el peso del valle cayó sobre ellos como una manta asfixiante. 9 hombres descendieron a la garganta rocosa de lo que los lugareños llamaban la boca, un estrecho cañón que se tragaba señales y pasos silenciosos. No había brisa, ningún sonido, ni siquiera el débil canto de los pájaros. El sol era cruel, ya cortaba sobre los acantilados, horneando la tierra mientras se movían en formación disciplinada, con los ojos escaneando y las armas levantadas. Eran profesionales, focas, guardabosques, endurecidos y marcados por las cicatrices. Pero había un hombre que no pertenecía allí. El anciano, Mac. No llevaba uniforme, ni casco, ni equipo,
excepto un rifle envuelto en tela y una bolsa de viaje desgastada. Su paso era lento pero firme, deliberado de un modo que hacía difícil juzgar si era cauteloso o simplemente viejo. Caminó 10 pasos detrás del último guardabosques, ligeramente separado, como un hombre que había visto valles como este antes y sabía que no debía apresurarse. El resto no le habló. Algunos lo ignoraron. Otros lo observaban como un factor impredecible, demasiado tranquilo, demasiado calmado, demasiado quieto. El terreno se hizo más estrecho, las rocas se cerraban como mandíbulas y la visibilidad se reducía con cada paso. Sus radios dejaron de funcionar y luego se apagaron por completo. El GPS se desvaneció. Ahora estaban solos. No hay ojos en el cielo, no hay rescate disponible. El hombre señaló que debían detenerse cuando se acercaban a la cornisa de observación. El primer punto de control de la misión. El calor se reflejaba en las rocas. El sudor se acumulaba bajo la armadura. Ningún movimiento hacia adelante, ningún sonido, solo el pulso en sus oídos y la presión de algo invisible. Entonces apareció el destello, apenas un destello de luz en una cresta distante, alto y nítido, que desapareció en menos de un segundo. La mayoría lo pasó por alto. Mac no lo hizo. Se detuvo, se arrodilló lentamente junto a un grupo de piedras. Por primera vez desde la caída, se movió con un propósito. El rifle salió de su envoltorio. Madera vieja, metal descolorido, ninguna de las ópticas elegantes de los otros, solo un visor pulido a mano y marcas desgastadas por el tiempo. Nadie le dijo que se involucrara. Nadie siquiera lo vio levantar el arma. Estaban demasiado ocupados recalibrando el equipo y revisando los flancos, hasta que sonó el disparo. No es suyo, es de ellos. Un crujido resonó en el valle y una bala atravesó la cabeza de un guardabosques, incrustándose en la piedra. Se desató el caos. Los hombres se pusieron a cubierto. Se oyó otro disparo, más cerca, y luego un tercero. El pánico se apoderó de todos. Los ojos buscaban desesperadamente al tirador, pero el ángulo era equivocado. La fuente oculta. M no se inmutó. Ajustó su posición centímetros, exhaló lentamente y apretó el gatillo una vez. El fuego enemigo cesó. Nadie sabía qué había pasado hasta que alguien vio el cuerpo desplomado en lo alto, con el rifle cayendo de su posición. Mac ya estaba buscando la siguiente amenaza, sin esperar aprobación ni pedir agradecimientos. Era su trabajo y lo hacía sin ceremonia. Aún así, ahora el equipo lo miraba de manera diferente. Los chistes murieron. El silencio tomó su lugar. Pero el silencio no duró. La emboscada comenzó momentos después. Decenas de cazas enemigos emergieron de ranuras ocultas en las paredes de roca y descendieron con una coordinación desconcertante. No eran aficionados. Estos hombres conocían el terreno y conocían las tácticas. No solo estaban atacando. Estaban ejecutando un plan. El equipo reaccionó rápidamente, cayendo en posiciones defensivas, suprimiendo el fuego, moviéndose para retroceder y cubrirse. Un SEAL recibió un disparo en el brazo. El comunicador fue alcanzado por escombros y quedó inconsciente. El francotirador, asignado oficialmente a la misión, recibió un disparo limpio en el muslo y gritó de dolor. Las radios seguían caídas. La extracción fue imposible. La zona de muerte se había cerrado a su alrededor. Solo Mac no se movió. Él no habló. Se ajustó. Y luego desapareció, subiendo a una cresta sin ruido, sin permiso. El resto del equipo no podía ver lo que estaba haciendo. Estaban demasiado ocupados luchando por sobrevivir. Pero desde esa cornisa elevada, Mac se convirtió en un fantasma. No disparó imprudentemente. No gritó coordenadas. Respiró, apuntó, esperó. Luego, uno tras otro, los cuerpos fueron cayendo. Desde su cornisa sobre el caos, Mac ajustó el viejo rifle con el cuidado de un hombre que afina un instrumento familiar. Sus ojos, fijos e ilegibles, recorrieron el cañón como un mapa que solo él podía descifrar.
Abajo, el escuadrón estaba atrapado, inmovilizado por el fuego cruzado que no podían localizar. Sus ángulos son inútiles, su cubierta se desmorona. Y aún así, M no entró en pánico. Se movió ligeramente, dejando que el calor de la roca presionara su pecho, sintiendo la dirección del viento en la parte posterior de su cuello. Esperó, no una señal, ni permiso, sino el ritmo. Respiración, latido del corazón, viento y luego gatilló. Un destello desde la cresta este. Una ronda. El enemigo cayó antes de poder volver a disparar. Otra ráfaga desde el corte norte. 2 hombres mirando, intentando flanquearlo. Mac exhaló lentamente y los dejó caer a ambos con 2 crujidos que se mezclaron con los sonidos de la batalla. Desapercibido para la mayoría, pero devastadoramente efectivo. Era metódico y quirúrgico. No apuntó al centro de masa. Su objetivo era obtener el mando. Jefes de equipo, observadores, técnicos de radio. El tipo de objetivos que aprendes a identificar cuando te enseña a alguien como Chris Cahill. Abajo, Lennox estaba gritando en una radio rota. Sangre manchada en su brazo proveniente de la herida de otra persona. El médico estaba haciendo lo que podía, pero no había ninguna estrategia de salida. La ruta de respaldo fue bloqueada. El francotirador estaba inconsciente. La munición se estaba agotando y nadie sabía cuántos insurgentes quedaban todavía en el cañón. El miedo ahora era denso, crudo, apretándose alrededor de sus gargantas. Pero algo empezó a cambiar, no solo en la batalla, sino en los hombres. Todo comenzó cuando uno de los guardabosques miró hacia la cresta y vio una figura inmóvil vestida de verde oliva que yacía contra las rocas como si fuera parte de ellas. Entonces otro hombre lo vio. Una nube de polvo, el eco de otra toma perfecta. Luego cayeron otros 3 enemigos más. 4. Los que los tenían rodeados estaban desapareciendo como sombras al amanecer. Fue entonces cuando Lennox lo dijo, mitad para sí mismo, mitad con asombro. ¿Quién es él? Una foca más joven, con los ojos muy abiertos, agazapada detrás de un muro derrumbado, respondió en voz baja, dicen que fue entrenado por Cahill. Nadie respondió. No tuvieron que hacerlo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo porque ese nombre, Cahill, significaba algo. No era solo una leyenda. Era doctrina. Era miedo. Fue la precisión encarnada. Y la idea de que este hombre tranquilo y andrajoso estuviera de alguna manera vinculado a ese legado hizo que de repente todo cobrara sentido. Su silencio, su quietud, su precisión, su calma absoluta mientras la muerte se derramaba a su alrededor. Max se movió de nuevo, más abajo ahora, arrastrándose a lo largo de una veta natural en la roca, usándola como una trinchera. Él no corrió. Él no gritó. Estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Un fantasma, un eco. Sus disparos estaban sincronizados como un metrónomo, pero variaban lo suficiente para mantener confundido al enemigo. Estaba rompiendo la formación desde dentro sin ser visto nunca. La marea cambió lentamente. Los insurgentes, antes confiados y metódicos, empezaron a dudar. Salieron de su escondite un segundo demasiado tarde. Su fuego de supresión vaciló. Entonces uno de ellos intentó retirarse hacia la cresta. Mac lo soltó y luego le disparó al hombre que estaba detrás de él, el que hacía gestos con las manos. Un coordinador, un comandante. El pelotón empezó a recuperarse, no por orden, sino por instinto. El coraje regresó poco a poco cuando se dieron cuenta de que no estaban muriendo. Hoy no. No aquí. Un guardabosques recuperó cargadores de repuesto del francotirador caído y los redistribuyó. El médico estabilizó al comunicador lo suficiente como para que volviera a sentarse derecho. Y Lennox, el engreído y descarado Lennox, se encontró agazapado detrás de una roca, mirando fijamente al hombre del que una vez se había burlado, ahora salvándole la vida sin decir una sola palabra. Luego vino el sonido por el que todos oraban. Rotores. Al principio un zumbido lejano,
luego más fuerte, más agudo, acercándose rápidamente. El polvo se levantó en oleadas cuando dos Blackhawks coronaron el cañón. Las puertas laterales se abren. Los artilleros escanean con los ojos muy abiertos. Vieron el humo, las señales de calor, los cuerpos. Pero lo que más les llamó la atención no fue la batalla. Era la calma. 19 combatientes enemigos yacían muertos. Todos ellos dispararon desde lejos. Ninguno de ellos con orificios de salida. Disparos individuales. Limpio, controlado. El rescate fue casi decepcionante. Sin resistencia, sin persecución. Los insurgentes se habían dispersado, destrozados por una fuerza invisible que nunca comprendieron del todo. El equipo fue evacuado en avión uno por uno. Primero los heridos y luego el equipo. El último fue Mac. Él no tenía prisa. Se puso de pie lentamente, se colgó el rifle al hombro y caminó con la misma tranquila determinación que tenía cuando aterrizaron. Ninguna celebración, ningún reconocimiento, solo un trabajo cumplido. Un valle más sobrevivió. En el helicóptero, mientras el ruido se suavizaba bajo los auriculares y la adrenalina comenzaba a caer, alguien finalmente preguntó. Nadie se había atrevido a hablar en voz alta. Señor, ¿quién le entrenó? Mac no levantó la mirada. Simplemente se levantó la manga y reveló la tinta descolorida en su antebrazo, un tridente, y debajo de él, en letras casi ilegibles, Cail 1/1. Nadie habló durante mucho tiempo. No lo necesitaban. De vuelta en la base avanzada, el silencio flotaba como humo. El tipo de silencio que solo llega después de algo devastador. Sin informes, sin bromas, sin instructores gritando, solo miradas rápidas de reojo, entre hombres que habían regresado respirando, pero cambiados. El informe de la misión fue presentado de manera breve y clínica. Compromiso exitoso. 9 personas fueron rescatadas, una víctima mortal, 19 enemigos muertos y ningún herido amigo. Pero en ninguna parte de ese informe apareció el nombre de Mac. Solo una nota en el margen del registro de operaciones. Observador desactivado. Autorización revocada. Transporte de regreso pendiente. Max estaba sentado solo cerca de la parte trasera del recinto, junto a las cajas de MRE apiladas, desmontando su rifle con movimientos lentos y meticulosos, no como si lo estuviera limpiando, sino como si se estuviera despidiendo de algo. La luz se estaba desvaneciendo, dorada contra los bordes de su perfil. Sus manos estaban firmes, tranquilas, como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera sacado a 8 hombres de una tumba en un cañón con menos palabras que balas. Al otro lado del patio, Lennox lo observaba con los brazos cruzados y la mente acelerada. Por primera vez en su vida, la arrogancia había desaparecido por completo de su rostro. Él no estaba enojado. Él no estaba confundido. Él se sintió humillado. Y no por el combate, por algo más profundo, algo personal, algo que lo hiciera sentir como un niño sentado a la sombra de algo que nunca entendería. El CEO tenía preguntas, por supuesto, pero no obtuvo respuestas. Mac no estaba en el sistema. Su número de serie fue clasificado, su edad figuraba como desconocida y su estatus, observador civil, nivel 7. Esa frase de nuevo, nivel 7. El comandante de la base preguntó en voz baja quién lo había aprobado. Se hizo una llamada. Una voz al otro lado simplemente dijo, es una reliquia de una época en la que no hacíamos preguntas. Déjenlo ir. Pero Lennox no pudo. Se acercó lentamente, no por obligación. De algo que parecía casi vergüenza. M no levantó la mirada. Lennox se quedó de pie por un momento y luego se agachó. Ese disparo, el último, el que detuvo al líder. No tenías el ángulo. Yo observé. No había una línea de visión clara desde su cresta. Mac hizo una pausa y dejó el portador del cerrojo con cuidado sobre un trapo. Finalmente levantó la mirada y por primera vez, Lennox vio algo en sus ojos, algo antiguo, tranquilo e increíblemente triste.
Kyle me enseñó la diferencia entre línea de visión y línea de consecuencia, dijo Max. Su voz era seca, áspera, como si no hubiera sido utilizada en semanas, tal vez más tiempo. Lennox no sabía qué decir. Él esperó, inseguro. Mac giró lentamente el rifle despojado en sus manos. Nos llevó a 10. Uno sobrevivió. ¿A mí? Ese último disparo. No era mío. Lennox frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La voz de Max bajó a un susurro. Yo nunca disparo esa bala. Metió la mano en su mochila y sacó una única carcasa de latón ennegrecida por el tiempo, con un grabado débil alrededor del borde. K-01. Chris me dio una bala, dijo Max. Dijo que sabría cuándo usarlo. Lo llevé durante 15 años. Lennox se quedó mirando. El peso de todo cayó sobre él como un muro. El silencio, la puntería, la forma en que se movía, pensaba y respiraba, como si el campo de batalla fuera su hogar. Chris Kyle le había dado un último regalo. Una bala que no está hecha para la práctica, ni para el orgullo, ni para la guerra. Alrededor de algo más, un sello final entre maestro y estudiante. Y ahora ya no estaba. El disparo que lo salvó no fue solo un milagro. Fue un legado. Lennox se sentó lentamente como si se diera cuenta de que toda su carrera se había construido sobre la técnica. Y este hombre había operado algo más profundo, algo espiritual, algo ganado a través del sacrificio que nunca podría ser documentado o replicado. Miró a Mac y preguntó sin egoísmo, ¿qué eras realmente? M no sonrió, pero su voz se suavizó. Yo fui su última ronda. A la mañana siguiente, el cielo sobre el recinto estaba anormalmente claro, una enorme lámina azul colgaba sobre el beige opaco de las tiendas y la grava, como si la tormenta del día anterior hubiera dejado el mundo limpio. Sin embargo, bajo ese dosel tranquilo, el ambiente estaba lejos de ser pacífico. La noticia se había extendido. No oficialmente, no en ningún informe, sino en la forma silenciosa en que los soldados comparten las historias que importan. Nadie lo dijo en voz alta, pero ahora todos lo sabían. El hombre del que se habían burlado, desestimado e ignorado no era solo una leyenda. Él era de donde se forjaron las leyendas. Mac no apareció en el comedor. No asistió al informe matutino. No estaba en el cuartel ni cerca del campo de tiro. Algunos asumieron que ya lo habían extraído silenciosamente, de la misma forma en que había llegado. Pero él no se había ido. Estaba en la armería, no dentro. Justo afuera de la pared lateral oxidada, donde la grava dio paso a un viejo banco que nadie usaba. Su rifle había desaparecido. El envoltorio de tela estaba cuidadosamente doblado a su lado. En su mano no sostenía nada, solo miraba fijamente el recinto como si estuviera esperando algo que nadie más pudiera ver. Cuando el comandante de la base llegó esa tarde con una solicitud de transporte civil en la mano, hubo una pausa inusual en su comportamiento. Él no era una persona sentimental. Un graduado de West Point con 20 años de experiencia en operaciones encubiertas. No se inmutó en los tiroteos ni dudó en los tribunales. Pero el hombre frente al cual se encontraba ahora, de cabello gris, sin dormir y expresión ilegible, no era un subordinado. Él era algo más. Un recordatorio silencioso de que hay niveles de servicio que existen mucho más allá del rango. Me dijeron que puedes irte, dijo el comandante. Ningún saludo, solo una declaración. M no se movió. No sé qué eras antes, agregó el CEO más suavemente, pero gracias por lo que hiciste ahí. Todavía no hay respuesta. El comandante dejó los papeles en el banco, se dio la vuelta y se alejó. Fue Lennox quien rompió el silencio más tarde esa noche. Se acercó lentamente de nuevo, pero esta vez no había tensión en su postura, solo gravedad. Él había cambiado. No solo porque había sobrevivido a una emboscada cercana a la muerte, sino porque había visto, verdaderamente visto, lo que significaba llevar habilidad sin ego, propósito sin reconocimiento, fuerza sin ostentación. Se sentó junto a Max sin preguntar, como a veces los hombres se sientan junto a estatuas o tumbas,
sin esperar nada a cambio, pero con la necesidad de estar cerca de algo que ahora entendían. Solía pensar que ser bueno significaba ser rápido, ser temido, tener siempre el control, comenzó Lennox. Pensé que las medallas significaban algo. Pensé que el silencio significaba debilidad. Y luego vi lo que hiciste. Y ahora nada de eso significa nada. Mac giró la cabeza ligeramente. No lo suficiente como para que se considere contacto visual, pero sí lo suficiente como para que las palabras lleguen a su destino. Lennox continuó. He estudiado las tácticas de Chris Cahill, memorizado sus proporciones, citado sus técnicas de entrenamiento, pero nunca entendí que lo hizo grande. En realidad no, hasta ahora. Aún así, Mac no respondió. Entonces Lennox metió la mano en su propio chaleco y sacó algo. Un prendedor de plata, pequeño, desgastado, con letras descoloridas, su tridente de sello. Lo sostuvo por un momento y luego lo colocó en el banco entre ellos. Eso lo gané en el campo, pero en realidad no lo merecí. No de la manera que lo hiciste. No de la manera que lo hizo. Quiero que lo tomes. Mac miró el alfiler. Su mirada se detuvo, ilegible. Luego, con cuidado, lo empujó hacia el otro lado del banco, de nuevo hacia Lennox. Llévalo tú ahora, dijo simplemente. Pero hazlo bien. Fue lo más que alguno de ellos le había oído decir jamás. Más tarde esa noche, mientras el sol se esfumaba en el horizonte del desierto y el último Black Hawk abandonaba el complejo hacia el despegue, M caminó hacia el borde de la base, sin mirar atrás. Él no dijo adiós. No dejó rastro, simplemente desapareció en la luz dorada que se desvanecía como un hombre cuya misión nunca había sido la gloria, nunca el reconocimiento, solo estar donde lo necesitaban, el tiempo suficiente para importar. Nadie volvió a verlo nunca más. Pero la historia no desapareció. Lennox lo contó al principio en voz baja, luego con seguridad en reuniones informativas, en campos de entrenamiento, en conversaciones nocturnas entre soldados en despliegue. No usó el verdadero nombre de Mac. Él simplemente dijo, tuvimos un chico una vez. Nadie sabía quién era, pero cuando era necesario, se aseguró de que llegáramos a casa. Y cada vez que alguien preguntaba cómo sabía que el hombre había sido entrenado por Chris Cahill, Lennox hacía una pausa, se levantaba la manga y mostraba un tatuaje que se había hecho poco después de esa misión. Un tridente casi idéntico al que Mac les había mostrado. Y debajo, solo 2 palabras. Cahill 1 de enero. Mucho después de que la misión se archivara, mucho después de que el último hombre de ese escuadrón hubiera regresado a casa, mucho después de que el nombre del cañón se hubiera desvanecido en las coordenadas del siguiente conflicto, una cosa permanecía, el recuerdo. No del enemigo contra el que lucharon, ni del valle, sino del hombre que nunca contó su historia. No hay expediente, ni cita, ni bandera doblada sobre la repisa. Solo un nombre silencioso que pasó entre los que estuvieron allí y un legado que vive en la forma en que entrenan ahora con más paciencia, más humildad y más respeto por los que no hablan de lo que han hecho. Algunos hombres coleccionan medallas, otros coleccionan cicatrices y unos pocos llevan consigo una última bala, esperando no el momento adecuado para dispararla, sino la vida adecuada para salvar con ella. M nunca fue homenajeado públicamente. Nunca participó en una ceremonia, nunca concedió una entrevista, nunca escribió un libro. Pero los hombres cuyas vidas salvó, nunca lo olvidaron. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si esta historia te conmovió, déjanos saber en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuyo silencio te llevó a una historia que nunca esperabas? Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, suscríbete a Las Historias Humanas, porque algunas historias no necesitan ser escuchadas para no ser olvidadas nunca.